Iglesia Alianza Fusagasugá, una iglesia que procura la reconciliación del hombre con Dios. Cuentan que una vez un niño le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo de qué tamaño él lo veía. El niño le contestó, muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño le respondió muy asombrado, papá, es enorme. El padre entonces le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. El apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De acuerdo con lo que dice Santiago, la proporcionalidad nos invita a que nos acerquemos a Dios con el propósito de conocerle, ya que podemos contar con que en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él, también Él se acercará a nosotros. Bienvenidos hermanos y amigos a nuestro estudio bíblico familiar. Quiero pedirle que se disponga en este momento para estudiar la bendita palabra del Señor, que tenga cerca ahí a la mano su Biblia y se disponga para seguir las citas que estaremos leyendo y estaremos considerando en esta mañana. Pero antes de empezar nuestro estudio, quiero invitarlos a orar. Vamos a estar orando y pidiendo a nuestro buen Dios que sea Él quien tome su bendita palabra y la aplique en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque en esta mañana tú permites a este grupo de tus hijos reunirse de manera virtual para seguir esta enseñanza que tú nos das a través de tu bendita palabra. Queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté guiando para que allí donde cada persona se conecta a través de la red, a través del Internet, cada uno tenga esa disponibilidad del recurso tecnológico para que pueda escuchar tu mensaje con claridad. Así, Señor, también que estés dirigiendo mi mente, mi corazón, para que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo. Gracias, Padre bendito, porque podemos confiar en ti y esperar que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y a través de toda la tierra. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, el tema que vamos a estar estudiando en esta oportunidad es que Dios quiere que tú le conozcas. La historia que mencionaba acerca de el niño y su padre nos lleva a pensar en una de las mayores necesidades de los seres humanos, y es que una de las mayores necesidades que los seres humanos tenemos es que nosotros necesitamos conocer a Dios. Esto es lo que el profeta Jeremías expresa en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a tener en cuenta este texto para el desarrollo de nuestro estudio en esta mañana. ¿Cuántas cosas hacemos solo para obtener la alabanza de los hombres? Recibir la aprobación de las personas que nos importan es en muchas ocasiones un poderoso motor que nos impulsa para hacer las cosas cada vez de mejor manera. Desde niños crecemos en un ambiente que nos estimula a esperar la alabanza por lo que hacemos. Por esto es común ver
al bebé que hace un nuevo esfuerzo por incorporarse y dar un nuevo paso cuando escucha el fuerte aplauso de sus padres. Asimismo, cuando las cosas van bien con las calificaciones, el niño espera que sus padres lo reconozcan y lo premien. Si seguimos analizando este panorama, muchas veces vemos que la vida se convierte en una carrera por alcanzar trofeos o diplomas que muestren los logros obtenidos. El profeta Jeremías menciona algunas cosas que llevan al hombre a buscar alabanza, como son la sabiduría, la valentía o la riqueza, pero contrasta estas cosas con el conocimiento de Dios, mostrando que es el conocimiento de Dios, el mejor motivo para que el hombre se alabe. Esto nos llevaría a formular unas preguntas diagnósticas en esta oportunidad. Y quiero hacer esa pregunta para ti y para mí en esta oportunidad. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿O cuán cerca estás de Dios? En esta oportunidad vamos a hablar del conocimiento de Dios y vamos a enfocar tres aspectos de ese conocimiento. En primer lugar, veremos la manera como Él se revela a través de la creación. En segundo lugar, veremos algunos testigos que nos ayudan a adquirir conocimiento de Él. Y finalmente, veremos algunos requisitos para poderlo conocer. En primer lugar, entonces, estaremos hablando de que Dios se revela por medio de la creación. Para hablar de este tema, tomaremos una ilustración del filósofo y teólogo británico del siglo XVIII, William Paley. Él escribió: al observar un mecanismo tan sencillo como un reloj, a nadie se le ocurre dudar que este es el producto de una creación, que es el resultado de un trabajo intencional. A ninguna persona, en su sano juicio, se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como lo es el reloj, con sus engranajes dentados, dispuestos de manera precisa entre sí para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una sucesión de casualidades que progresivamente han ido dando forma a sus partes y que, además, han dado con el acople entre sí de dichas partes para dar con la función deseada. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. ¿Quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo como el de un reloj, es producto del azar? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad, interdependientes entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que nos concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. Una de las cosas que me ha fascinado desde niño ha sido la contemplación de la creación. Recuerdo que en algunas noches salía al frente de mi casa y me recostaba en el prado para observar el firmamento. Allí disfrutaba y me extasiaba al ver las estrellas. Trataba de contarlas, pero siempre mis esfuerzos resultaban inútiles. Me llamaba la atención que siempre estuvieran en la misma posición, las unas con respecto de las otras, y pensaba, ¿cómo es posible esto? Asimismo, me gustaba salir al campo y en el paseo observar los pájaros, las flores, las montañas, los enormes árboles y las cascadas impresionantes. Todo esto me hacía pensar en que había alguien más allá de todo eso, pero aún no sabía quién era. Luego, cuando tuve la oportunidad de estudiar la bendita palabra de Dios, tuve un encuentro personal con Él y desde entonces me acerco cada día más a Él para conocerlo mejor. Y una de las maneras de conocerlo es a través de lo que Él hace. Yo siempre digo en mis enseñanzas que Dios se revela o se da a conocer a través de lo que Él hace y a través de lo que Él dice. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla de este tema cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo encontramos allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 18 al 23. Vemos en este texto la posibilidad que tiene el hombre de conocer a Dios a través de la observación de su creación. El apóstol Pablo empieza expresando que lo que es susceptible de ser conocido, Él lo ha manifestado. Dios es mucho más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Por eso es imposible para la criatura limitada conocer a Dios, quien es ilimitado. Sin embargo, a Él le ha placido darse a conocer a nosotros. Con ese propósito, no solo se muestra en la creación, sino que también nos ha dado su bendita palabra y especialmente ha enviado a su Hijo para darse a conocer. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos decir entonces que Dios quiere ser conocido. Y es por esa razón que ha dotado a su criatura con la capacidad de analizar y de pensar. Nos ha hecho seres inteligentes para que nos relacionemos con Él de manera inteligente. En esto radica la importancia de dedicar tiempo a buscar ese conocimiento. El apóstol Pablo habla de cosas invisibles de Dios y habla de su enorme poder. Las cosas invisibles de Él. Cuando pensamos en las cosas invisibles de Dios, podemos enumerar varias: su eternidad, su fidelidad, su soberanía, su poder. En fin, son muchas las perfecciones de nuestro Dios que no podemos ver, pero que aún así experimentamos sus efectos. Es decir, que aunque no podemos ver estas cosas, sus perfecciones se hacen evidentes cuando observamos sus obras. Asimismo, el apóstol habla de su eterno poder. Cuando vamos al principio de la creación en Génesis 1:1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él no se desgasta dando argumentos que comprueben su existencia antes de la creación del universo. Solo dice que en el principio del universo, Él ya era. Y en el principio hizo un despliegue de poder formidable, ya que solo un poder formidable puede crear de la nada como lo ha hecho nuestro Dios. Esto es lo que expresa el autor de la carta a los Hebreos cuando dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto está en Hebreos 11, el versículo 3. Para nosotros, criaturas limitadas, es muy difícil entender el enorme poder de nuestro Dios, y mucho más entender que ese poder hubiese existido aún antes de la creación del universo material. Es muy difícil para la criatura entender que antes de que el mundo material fuese creado, ya existía el enorme poder de Dios. De la misma manera, el apóstol habla de su deidad. La observación de la creación nos lleva a pensar, hablando en términos filosóficos, en una causa necesaria o primera causa. Es decir, el universo no se creó a sí mismo. Por eso la observación nos lleva a considerar que más allá del universo creado debe estar esa causa, sin necesidades materiales, sin limitaciones físicas y con el suficiente poder para crear un universo tan enorme.
Esto solo nos da una opción. Más allá de la creación solo está Dios, eternamente satisfecho en sí mismo. Pero siempre tendremos que reconocer que el conocimiento que la criatura alcance de Dios va a estar enmarcado en sus propios límites. La criatura limitada no podrá comprender nunca la magnitud del Dios ilimitado. Esto sería como tratar de meter todo el agua del mar en un vaso. Es posible llegar a conocer a Dios a través de la observación de la creación. La observación de la creación es un excelente recurso cuando de conocer a Dios se trata, ya que nos permite analizar la creación desde la perspectiva del diseñador. Podríamos preguntarnos, ¿cuánto poder se requiere para hacer esto? ¿O cuánta sabiduría se requiere para hacer aquello? Preguntas que nos llevan a pensar en la magnitud del Creador. Hay cosas que el hombre hace que nos producen asombro. Podríamos pensar, por ejemplo, en una computadora que nos facilita mucho la vida cotidiana. Y nos preguntamos, ¿cuánta sabiduría se requiere para hacer una máquina como esta? ¿O una nave espacial que permite a los seres humanos viajar a otros planetas? Pero nada de esto resulta tan sorprendente y tan impactante como el observar la creación de nuestro Dios, porque la creación muestra con claridad al Creador. Cuando analizamos el universo y realmente dedicamos tiempo para ver su magnitud, nos sobrecoge saber que Dios es mucho más grande que su creación. Sin embargo, la observación nos lleva a replantear el concepto que tenemos de Dios, para que asimismo nuestra actitud hacia Él se ajuste a la persona que Él es. Cuando escucho hablar a los astrónomos, y debo decir que me gusta la astronomía, me sorprende ver lo limitada que resulta nuestra mente frente al vasto universo. Tratar tan solo de imaginar el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que según estos astrónomos dicen nos tomaría 14 años viajando a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, para ir de un extremo al otro de ella. Y más sorprendente aún si consideramos que a esa velocidad solo nos tomaría 8 minutos llegar a nuestro Sol. Ahora, cuando digo que la creación muestra con claridad al Creador, a lo que me estoy refiriendo es que esa creación me enseña que Dios es inimaginable y también inmensurable. No podemos realmente dimensionar a nuestro Dios, lo cual no debe causarnos frustración. Al contrario, debe maravillarnos el que tengamos un Dios tan grande. Debe asombrarnos el hecho de que tenemos un Dios al que no podemos meter dentro de nuestra cabeza. Pero un Dios que a pesar de ser tan enorme, a pesar de que no podemos aún considerar su tamaño en nuestra mente, se ocupa de nosotros. Sin embargo, debemos decir que la creación nos ayuda a entender a Dios. Hay cosas de Dios que podemos entender. Cuando observamos la creación podemos ver que Dios es proveedor. No hay otra manera para que su creación subsista. Es asombroso ver la manera como Él cuida de las aves. Asimismo, debemos reconocer que Dios es gobernador. No hay otra manera para que el orden se mantenga. Igualmente, me asombra ver las flores. ¡Cuánta belleza! Que me hace pensar que Dios realmente tiene un gusto excepcional. Pero a pesar de que este conocimiento de Dios está disponible al observar la creación, los hombres rechazaron el conocimiento de Dios. Dice el apóstol que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esto nos habla de la actitud del ser humano frente a Dios. Es decir, que de acuerdo con lo que dice Pablo, podemos afirmar que los hombres han rechazado conscientemente a Dios. Es decir, que tomaron la decisión de no tenerlo en cuenta. Por eso dice, habiéndolo conocido. Eh, Quiere decir el apóstol que la creación habla de Dios de tal manera
que el conocimiento de Él no pasa inadvertido. Es difícil que el conocimiento de Dios pase inadvertido para sus criaturas. Lo que sucedió fue que sus criaturas no lo reconocieron como Dios. Es decir, no quisieron aceptarlo como Dios. Tal vez porque está más allá de lo que sus mentes racionales pueden aceptar, o porque aceptarlo los llevaría a tener que darle cuentas y eso es algo que no quieren hacer. Esto es lo que dice Juan en su Evangelio. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Después dice que no vinieron a la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Es decir, que podemos pensar que el hombre trata de esconderse de Dios o estar, si fuera posible, donde Dios no lo observe. También el apóstol menciona la ingratitud humana cuando dice que no le dieron gracias. Dice el apóstol que no le dieron gracias, es decir, que no han valorado todas las cosas que Dios ha hecho a su favor, lo cual ha hecho de ellos unos seres sumamente desagradecidos. Somos muy buenos para pedir, pero muy malos para agradecer. Esto se hace evidente en nuestras reuniones de oración. Cuando hablamos de orar, casi siempre asociamos oración con petición, pero pocas veces lo hacemos con acción de gracias. Esto es lo que la raza humana hace cuando no tiene en cuenta a Dios, no le agradece por sus beneficios. Asimismo, dice el apóstol que se envanecieron en sus razonamientos. Los razonamientos del hombre se convierten en uno de sus principales problemas cuando de conocer a Dios se trata, ya que al envolverse en ellos termina por alejarse de Dios, ya que muchas veces se niega a aceptar aquello que no puede pasar por su razón, lo cual lo lleva a buscar un Dios a su medida, uno que pueda meter dentro de su mente, y lo lleva también a rechazar a, a Dios, al Dios verdadero, que es ilimitado. Además de esto, dice el apóstol, que su necio corazón fue entenebrecido. La ausencia de la luz, que forma parte de la naturaleza de Dios, hace que el corazón del hombre cada día se esté llenando de tinieblas que incrementan los motivos de su separación con Dios. Dice el apóstol que también se hicieron necios. Cuando el apóstol habla de que se hicieron necios, se refiere a una conducta carente de sabiduría, una conducta alocada, una conducta que no tiene en cuenta las consecuencias. Además, dice el apóstol que se inclinaron a la idolatría. Esto es entendible, ya que el hombre fue creado para adorar y va a adorar. El asunto es que al negarse a adorar al Creador, que es el único digno de adoración, el hombre se rebajó a adorar a la creación y se rindió ante los ídolos inútiles. En segundo lugar, en esta oportunidad estaremos hablando de los testigos del conocimiento de Dios. En segundo lugar, en esta oportunidad estaremos hablando de los testigos del conocimiento de Dios. Dios ha dado al hombre suficientes testigos para que el hombre pueda conocerlos. Entre esos testigos tenemos primero los cielos. El salmista David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando el hombre levanta sus ojos hacia el cielo y contempla su hermosura y majestuosidad, recibe un mensaje de Dios. Por medio de la creación, Dios se está revelando a los hombres. Dios les está mostrando que solo Él es digno de gloria y alabanza. También menciona el salmista el firmamento. Dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al analizar el firmamento y todo lo que hay en él, el hombre solo puede sacar una conclusión. Todo esto que veo es producto de alguien inteligente y poderoso. Dios le está mostrando que lo que ven solo puede ser obra de sus manos. También menciona el salmista
el día y la noche. Dice, un día emite palabra a otro día. Desde que sale el sol hasta que se pone, la creación está hablando de Dios. Una y otra vez el ciclo se repite. No es oída su voz. Sin embargo, cada instante del día, en cada circunstancia, es posible ver la intervención de Dios. También menciona la noche, y dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. La noche invita a la reflexión, invita al análisis. La quietud que viene con las sombras es propicia para meditar acerca de la obra de Dios y adquirir sabiduría. Otro elemento que menciona la palabra como testigo de Dios son las lluvias. Y lo encontramos en Hechos 14, versículo 17, donde dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso lo encontramos en Hechos 14, 17. Pensar en la importancia que las lluvias tienen para la subsistencia de la humanidad nos lleva a reconocer que Dios está beneficiando a sus criaturas, pues ellas son necesarias para garantizar que la tierra produzca el fruto que el hombre necesita. También menciona los tiempos fructíferos. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Muchas veces pensamos que obtenemos el sustento como resultado de nuestro arduo trabajo, hasta que nos damos cuenta que de nada valdría nuestro esfuerzo si Dios no hiciera que los campos produjeran sus cosechas. Finalmente, hablando de testigos, podemos ver cómo el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19, nos habla de un testigo interno que el hombre tiene y es el alma. Cuando el apóstol Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué el hombre cree que Dios es uno? El apóstol menciona el hecho de que el hombre tiene dentro de sí el testimonio de la existencia de Dios y lo relaciona con el conocimiento que tienen los demonios. Quiere decir que el hecho de poder reconocer la existencia de Dios no es garantía de que el hombre obedezca a sus indicaciones. Finalmente debemos decir que aunque el conocimiento de Dios está disponible para todos, tanto en la revelación natural como en la palabra revelada, no todos pueden acceder a ese conocimiento, ya que para hacerlo se deben cumplir algunos requisitos o condiciones de las cuales vamos a hablar enseguida. Hablando de los requisitos para conocer a Dios, encontramos el primero, que es tener una revelación suya. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aunque la criatura puede adquirir cierto conocimiento de Dios por medio de la revelación natural, ese conocimiento no le hace disfrutar de una relación con el Creador. Es sólo a través de la relación con el Hijo de Dios que el hombre puede llegar a conocerlo realmente, ya que fue con ese propósito que el Hijo de Dios se hizo hombre. Para que el hombre pueda desarrollar una relación con Dios, se necesita que pueda entender lo que Él dice en su bendita palabra. Por eso es necesario que también hablemos de que el hombre necesita tener la capacidad de conocerlo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Por medio de este escrito, el apóstol habla de un requisito para poder percibir las cosas que son del Espíritu. Y es que el hombre necesita vida espiritual para poder entender las cosas espirituales. Es necesario que hablemos entonces de lo que es la vida espiritual. Por causa del pecado de Adán, todos los hombres nacemos separados de Dios, es decir,
muertos espiritualmente, ya que el pecado provoca separación del hombre de Dios. Se hizo necesario que Dios mismo enviara a su Hijo. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses escribe, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo encontramos allí en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Fue necesario que el Hijo de Dios tomara forma humana, que padeciera y que sufriera la muerte de cruz para dar el pago que nuestro pecado demandaba. Por esta razón, cuando el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, quitó la causa de enemistad que había entre Dios y los hombres. Ahora, para que podamos disfrutar de esa relación, se hace necesario que tengamos en cuenta lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir entonces que para que un hombre pueda conocer realmente a Dios, se hace necesario que sea hijo de Dios. Y para poder ser hijo de Dios, necesita recibir y creer en el nombre de su Hijo. También en el Evangelio de Juan leemos, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 5. Este texto forma parte de una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, en la cual le habló de la manera como el hombre puede ver el reino de Dios, que no es otra que naciendo de nuevo, es decir, disfrutando de la vida espiritual que recibimos al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Finalmente, vamos a considerar lo que dice en el Evangelio de Mateo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 27. En este texto podemos ver que Dios se revela a quien Él quiere, y que si nosotros tenemos esa revelación, es un motivo muy poderoso para que vivamos agradecidos con Dios por su misericordia y nos enfoquemos en vivir para su gloria. Como conclusión, podemos decir que hay dos maneras a través de las cuales Dios se da a conocer a los seres humanos: la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es el conocimiento de Dios que está disponible para todos los seres humanos por medio de la observación de la creación. Y la revelación especial, que es la que tenemos gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre para dar a conocer a su Padre, y la palabra de Dios que nos entrega ese conocimiento. Pero especialmente debemos reconocer que si bien es cierto que el hombre natural puede obtener conocimiento acerca de Dios, ese conocimiento no lo lleva a disfrutar de una relación con Él, ya que para que el conocimiento de Dios nos conecte realmente con el Creador, es necesario que tengamos vida espiritual, y de esta manera podamos entonces alabarnos, como dice el profeta Jeremías. Repito el texto con el que iniciamos. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos, dándole gracias a nuestro Dios por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, porque nos has permitido en esta oportunidad estudiar acerca de la necesidad que tenemos de conocerte,
Gracias por haberte revelado, Señor. Gracias por esa revelación hermosa que haces de tu persona a través de la creación. Gracias porque cuando podemos ver la creación, observarla con detenimiento y pensar en cómo llegó a existir, no podemos llegar a otra conclusión que es obra de tus manos. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Y toda la creación debe hacerlo, toda la creación debe alabarte y bendecirte, debe glorificarte. Pero especialmente quiero darte gracias por la revelación de tu bendita palabra, por la revelación especial que tú has hecho de tu persona a través de tu amado Hijo. Gracias por habernos permitido conocerte en la persona de tu Hijo, Señor. Y gracias por haber permitido que disfrutemos de esa relación contigo en la que podemos llamarte Abba Padre, en la que podemos decirte Papito Dios, porque tú nos has traído cerca de ti, porque tú nos has hecho tus hijos por medio del sacrificio de tu amado Hijo. Gracias por haber pagado por nuestros pecados. Gracias por habernos rescatado del poder del pecado y de la muerte. Y gracias por podernos disfrutar de la vida eterna. Esa vida que disfrutamos por estar cerca de ti, por la obra que tu Hijo hizo a nuestro favor. Gracias por este tiempo especial que nos has regalado, Señor, y te pedimos que cada día podamos conocerte mejor, que cada día podamos estar más cerca de ti para que te conozcamos mejor, Señor, y de esta manera vivamos de acuerdo con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo oramos, con la acción de gracias. Amén. Dios continúe bendiciéndole, Dios continúe guardándolos y ayudándolos de manera especial. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Meditemos en la palabra de Dios. Exaltemos y glorifiquemos al Rey de Gloria.